Oigan, yo les decía entonces que teníamos un programazo recargado, muchas entrevistas, muchas información y vamos a seguir porque esta semana se conocieron imágenes y antecedentes sobre la instalación de una estructura que permitiría atravesar la zanja construida por el gobierno en la frontera norte. Una de las medidas más emblemáticas y controversiales del gobierno, la estamos viendo en pantalla. El hecho reabrió las preguntas sobre la eficacia de la medida de control fronterizo, la capacidad de adaptación de las redes de tráfico de migrantes y contrabando y los desafíos permanentes que enfrenta la macrozona norte en materia de seguridad, migración y crimen organizado. Además, hace pocos minutos, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo una reunión con el presidente Kast. Queremos conversar con él de estos temas. Bienvenido, gobernador. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Qué bueno que esté acá para que nos comente entonces cómo estuvo esta reunión con el presidente José Antonio Kast. Conversábamos con el gobernador Rodrigo Mundaca, que nos decía que fue una muy buena reunión. ¿Usted la catalogaba de la misma manera? Sí, la verdad que yo también, al igual que el colega, desde el punto de vista de lo que significa la posibilidad de podernos escuchar, de poder plantear ciertos argumentos y poder al menos tener el respeto suficiente como gobernadores que tenemos una diversidad de temas, yo diría que siento que es valorable la disposición del propio presidente y de los ministros de participar de este espacio, de esta reunión, donde podemos tener probablemente, y los tenemos, muchos temas que no estamos de acuerdo en el día a día, pero que sí, hay otros temas que sí nos interesan debatir y discutir, donde es fundamental que dos instituciones del Estado se puedan articular, sobre todo un gobierno regional con el gobierno central. Así que me parece positiva, es un buen inicio, me parece que hay compromisos que quedan planteados y yo valoro la disposición, al igual que seguramente lo hizo Rodrigo y muchos colegas que participaron en la reunión, valoro que se generen estos espacios, bueno, y esperamos que esto sea algo recurrente para que podamos también en este mismo tenor de respeto, de marcar las diferencias, de también conversar con otros ministros y otras autoridades del nivel central. Gobernador, esta semana, como lo decía anteriormente, se conoció la existencia de una estructura instalada para sortear la zanja construida en la frontera. ¿Cuál fue su primera reacción al conocer estos antecedentes? Bueno, la verdad que, y quiero compartirle a la comunidad, bueno, yo vengo de la región de Tarapacá, donde uno de los principales focos de atención en los últimos años ha sido la comuna de Colchane, que es una de nuestras comunas presentes en el territorio. Nosotros tenemos 7 comunas en la región de Tarapacá, y particularmente Colchane es una de las comunas con más desafíos porque se encuentra sobre el 3.000 metros de altura, sobre el nivel del mar, porque genera una condición bastante dificultosa ser una comuna fronteriza, porque es una población mayor, porque hay una presencia significativa de pueblos originarios, pero además es evidente que el despoblamiento en muchas zonas rurales del mundo, sobre todo en nuestro país, en estas fronteras particularmente, es algo que comúnmente los vecinos y las vecinas y la institucionalidad conviven en el día a día. Por lo tanto, hay una serie de esfuerzos que en la comuna de Colchane, evidentemente, como muchas localidades rurales, nosotros atendemos y apoyamos permanentemente, pero cuando ocurre la situación migratoria durante el 2019, 20, 21 y comienza esta situación a generar una angustia en la comunidad local, bueno, existieron una serie de medidas, una serie de estrategias que algunas exitosas, otras no tanto. Probablemente el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene un mea culpa respecto a la reacción respecto a esta materia. Nosotros colaboramos de manera decidida a la articulación, pero se fueron encontrando soluciones y fuimos dándonos cuenta dónde hay que poner la atención. Y cuando asume el gobierno el presidente José Antonio Kast, nosotros atentos al planteamiento, sobre todo en esta materia migratoria, una de las cosas que llamó la atención es la presentación de este plan escudo fronterizo, donde una de las primeras medidas era particularmente la confección de una zanja. Claro, yo creo que una de las cosas que me parece es importante mencionar es cuán lejos del territorio uno desarrolla y diseña políticas públicas. Entonces, claro, desde el nivel central probablemente hay un diseño de política pública que es muy difícil de implementar a nivel local. Y cuando escuchamos de que este plan escudo fronterizo iba a iniciar la confección de zanja, inmediatamente, bueno, yo lo dije, no era la mejor medida. Y esto lo dije cuando partió este anuncio, estamos hablando el mes de febrero, además, antes que se instalara el gobierno, cuando nos reunimos con el comisionado que está designado para aquello.
Y bueno, evidentemente que lo que ocurrió era algo que era muy probable, altamente probable. Un poco lo que hizo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que acaba de decir hace algunos días atrás, esto es algo esperable. Bueno, también es muy esperable que cuando baje la lluvia del periodo estival, eso va a ocurrir durante los próximos meses, en el periodo también donde nosotros denominamos lluvias altiplánicas. En el verano de nuestra zona, lo más probable es que esas zanjas comiencen algunos pequeños aluviones de la propia zanja y se vayan a tapar. ¿Y ya hubo alguna referencia a este episodio en la reunión que tuvimos el día de hoy ustedes con La Moneda? Mira, particularmente planteamos la necesidad de articularnos para este tipo de medidas. Y una de las cosas que es algo que yo le compartí al presidente, que me parece que es fundamental, es poner a disposición la colaboración para que nosotros podamos trabajar en conjunto definiciones de Estado a propósito de lo que significa el resguardo de la frontera. Pero hay una muy particular que te quiero compartir que probablemente no está todavía tan en el común de la gente planteada, pero que sí me parece que es un riesgo eventual que vamos a tener. Como ya te indicaba, nuestra distancia frente a esta política de construir zanjas y todas las complejidades que eso genera para poder mantenerlas, ¿no? Y operativas. Pero además, hoy día, en el contexto de la reunión con el presidente, pude manifestar otra situación que a mí me parece importante, que es que una de las tantas buenas decisiones que tomó el gobierno del expresidente Gabriel Boric era el poder hacerse cargo de que el complejo fronterizo en Colchane atendiera las 24 horas. Y eso tiene una señal muy importante, porque regiones como Tarapacá, una de las posibilidades económicas más significativas es el comercio internacional de Iquique con Bolivia. Por lo tanto, cuando tú tienes un complejo aduanero que no atiende las 24 horas, limitas no solamente el paso de las personas, sino que también la posibilidad de poder generar el transporte que conecta Iquique con Bolivia y Bolivia con Iquique y viceversa. Entonces, una de las medidas que se toma, fuera de otras medidas que no viene al caso poder explicar más en detalle, pero que van en este desafío de poder colocar fronteras más protegidas, es que la aduana funcionara a las 24 horas. Y eso es algo que comienza a ocurrir a partir del mes de mayo del año 2025. Por lo tanto, hoy día la decisión que toma el gobierno es retrotraer esta decisión y volver a horario de oficina de nuestra atención de aduanas, es decir, el complejo aduanero Colchane. Un lugar que lo que tiene que estar habilitado es un estado las 24 horas para atender los ingresos regulares. Hoy día le va a decir a aquellas personas que necesitan transitar por ahí que solamente lo va a poder hacer entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Bueno, eso es algo que le transmití al presidente. ¿Y cuál fue la reacción del presidente? Bueno, tomó la nota, tomó apunte. Uno entiende que el presidente puede no estar al tanto de este tipo de decisiones, que además se va a implementar cerca del 17 de junio, que es uno de los días que se está fijando para comenzar progresivamente con esta situación. Pero a mí me parece que cuando tú le dices al país queremos proteger nuestra frontera, no solamente hay que tener sistemas inteligentes, que desde el punto de vista de lo que significan los drones, de los puestos de observación fronteriza, de distintas medidas y herramientas tecnológicas, tú puedas monitorear los ingresos irregulares, sino que además tenés que decirle a las personas, si usted quiere ingresar regularmente, yo tengo, como en la mayoría de los complejos aduaneros del país, la puerta abierta a las 24 horas. Por lo tanto, aquí hay una medida que es un poco consecuente con lo que se quiere hacer. Y yo creo que eso es algo que también aproveché la posibilidad el día de hoy de poder manifestarle al presidente. Por lo tanto, yo aquí sí quiero centrarme en algo importante. Creo que sí es necesario que las autoridades pertenecientes al área principalmente de seguridad puedan evaluar la continuidad o la reformulación del plan escudo fronterizo como hoy día se ha presentado ante la comunidad. Yo creo que ahí hay una conversación que humildemente yo quiero plantearle al gobierno. Siento que dedicarnos a construir más zanja no es necesariamente lo más exitoso en términos de política pública si nos dedicamos a fortalecer el sistema integrado fronterizo, que es el CIFRON, donde todas las Fuerzas Armadas coordinan un trabajo de resguardo. Yo creo que es un camino exitoso, porque al final del día la zanja la tienes que mantener. Mira, para que la comunidad lo observe, son más de 1.000 kilómetros entre Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta que tienen una frontera permeable. De estos 1.000 kilómetros, son cerca de 450 kilómetros donde tú deberías efectivamente poner algún tipo de protección si quisieras colocar una protección absoluta en términos materiales, ya sea un pretil, una zanja o una reja. Pero el gobierno dice, nosotros vamos a tratar de hacer esfuerzos de poder, dentro de estos 400 kilómetros, hacernos cargo de 300 kilómetros de zanja. Entonces, ya hay un primer problema.
construir la zanja requiere muchos recursos, despliegue de mucha maquinaria. Pero además es evidente y acaba de ocurrir que vas a tener que monitorear permanentemente porque van a crear puentes aquellas personas que ingresan. Pero además, por la propia naturaleza, vas a ver cómo se van a ir tapando estas zanjas con estos riegos aluvionales que se presentan con los pretiles. Es decir, cae un poco de agua y lo que va a hacer es que va a ir tapando la zanja con ese barro que va a correr, ¿no? A fluir. Por lo tanto, es realmente importante gastar recursos para poder hacer una zanja que sabes que vas a tener que mantener en 300 kilómetros de estos 1000 kilómetros de frontera que tiene la región, o quizás las medidas que venían implementándose anteriormente, como vuelo de drones, como puesto de observación fronteriza, como tecnología. Mira, el mundo te indica que lo segundo es lo más relevante. Y fue eso lo que señalamos cuando nosotros comenzamos a interactuar con el nuevo gobierno y presentamos estos desafíos, particularmente lo que significaba proteger nuestras fronteras. Así que yo creo que hay una serie de medidas que pueden ser incorporadas en el plan escudo fronterizo. Creo que hay otras que derechamente hay que repensar, como la construcción de zanja. Y yo creo que nosotros hoy día valoro la posibilidad de que los gobernadores hayamos tenido la posibilidad de presentarle esto al presidente, pero sobre todo creo que junto a autoridades locales tenemos muchos más elementos que contribuir para que el gobierno tenga una política robusta 24/7 y que finalmente logre lo que todos queremos, que aquellas personas que quieran ingresar a nuestro país lo hagan por los pasos habilitados, de la manera correcta y no por los pasos inhabilitados, y que el crimen organizado genere puentes para poder sacar vehículos, para poder entrar droga. Eso es lo que nadie quiere que ocurra. Perfecto. Muchas gracias, gobernador, por haber estado con nosotros y comentarnos todo lo que está sucediendo con la zanja y ahí en el norte. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted.